¿Qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy le vamos a presentar un tema de la materia de programación web de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La materia es impartida por la ingeniero Fabiola Calderón Gómez. Esto es del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec. El equipo está conformado por Ausencio Cruz Hernández y su servidor, Alfredo Amoroso Tolentino. El tema que les vamos a presentar hoy es el 1.2, Arquitectura de las aplicaciones web. Para empezar debemos saber qué es una aplicación web. Estos son aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet o de una intranet mediante un navegador. Lo que vimos es que es una aplicación web. Ahora veremos qué es la arquitectura de las aplicaciones web. Para esto le vamos a explicar la arquitectura de 3 capas. La arquitectura de las aplicaciones web suelen presentar un esquema de 3 niveles. El primer nivel consiste en la capa de presentación, que incluye no solo el navegador, sino también el servidor web, que es el responsable de presentar los datos en formato adecuado. El segundo nivel está referido habitualmente a algún tipo de programa o script. Utilizamos, por ejemplo, el CSS, PHP, Java, HTML o JavaScript. Finalmente, el tercer nivel proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución. Una aplicación web típica recogerá datos del usuario, primer nivel, los enviará al servidor, que ejecutará un programa, segundo y tercer nivel, y cuyo resultado será formateado y presentado al usuario en el navegador, primer nivel otra vez. Por ejemplo, cuando nos registramos a una beca en línea, utilizamos un navegador y por lo tanto una aplicación web. En ella llenamos un formulario, esto corresponde al primer nivel. El segundo nivel consiste en enviarse estos datos al servidor. El tercer nivel corresponde en presentar estos datos al usuario en el navegador nuevamente. Aparte de los niveles en la arquitectura de las aplicaciones web, también podemos ver capas. Esas capas se clasifican en 3, la capa 1, la capa 2 y la capa 3. Dentro de la capa 1 podemos ver que es el cliente de la aplicación. Dentro de esto podemos ver que son los navegadores que existen. Ahí es donde podemos ingresar para poder utilizar las aplicaciones web, como por ejemplo Chrome, Explorer, Mozilla, Safari, etc. Dentro de la capa 2 podemos ver que es el servidor de aplicaciones. Dentro de esto vemos que son diferentes tipos de servidores, como por ejemplo el Apache, el servidor Tomcat con server, etcétera. Existen muchos. Ahí el programador depende de qué servicio tiene que utilizar. En lo que es la capa 3, ahí vemos que es el servidor de datos. Dentro del servidor de datos ahí es donde se aplican las bases de datos. Podemos ver el servidor SMTP, etcétera. Existen varios, pero le ponemos estos 2 ejemplos. Ventajas de la arquitectura de 3 capas. Las llamadas de la interfaz del usuario en la estación de trabajo al servidor de capa intermedia son más flexibles que en el diseño de 2 capas, ya que la estación solo necesita transferir parámetros a la capa intermedia. Con la arquitectura de 3 capas, la interfaz del cliente no es requerida para comprender o comunicarse con el receptor de los datos. Por lo tanto, esta estructura de los datos puede ser modificada sin cambiar la interfaz del usuario en la PC. El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por múltiples aplicaciones si está diseñado en formato modular. Las desventajas de la arquitectura en 3 capas son los siguientes. Los ambientes de trabajo pueden incrementar el tráfico en la red y requieren más balance de carga o tolerancia a las fallas. El siguiente, los exploradores actuales no son todos iguales. Y por último, la estandarización entre diferentes proveedores ha sido lenta en desarrollarse. Muchas organizaciones son forzadas a escoger uno en lugar de otro, entonces cada uno ofrece sus propias y distintas ventajas. En conclusión, vemos que la arquitectura en 3 capas, que es la capa 1, que son los navegadores web,
En la capa 2 los servidores de aplicaciones web y en la capa 3 los servidores de datos.